Buenos días, buenos días, buenos días. Que Dios me les bendiga a todos. Gracias por estar con nosotros en esta mañana. Bendiciones a todos. Gracias, gracias. Saludamos a todos los amigos de la radio. Que Dios les bendiga grandemente. Gracias por estar con nosotros en esta mañana. Aleluya. Gracias, hermanos, bendiciones, Dios les bendiga, gracias, gracias, gracias. ¿Cómo estamos? Bienvenidos, bienvenidos, que Dios les bendiga. Gracias, gracias. Aleluya. Bendiciones, bendiciones, gracias, gracias. Que Dios les guarde, que Dios les bendiga en esta hermosa mañana. Aquí estamos ya para transmitir nuestro devocional hoy aquí en vivo y en directo. Así que gracias por estar aquí con nosotros. Bendiciones, bendiciones a todos, que Dios les bendiga grandemente y aquí estamos. Arrancamos y mandamos un saludo especial a todos los amigos de la radio, que Dios les bendiga grandemente. Aquí seguimos, pues empezamos en esta hermosa mañana. Vamos a empezar a orar y darle la gloria y la honra a nuestro Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te alabamos, te bendecimos, Señor, te damos gracias en esta mañana por tu amor, tu bondad, tu misericordia y que tú, Dios, nos bendigas hoy. Gracias por estar aquí y ayúdanos, Señor, a meditar en tu palabra. En el nombre de Jesús, amén, amén, amén. Bueno, buenos días a todos los de la radio, a los que están en el Facebook. Arrancamos la palabra hoy aquí con el devocional a Santiago capítulo 5. Vámonos a Santiago capítulo 5, versículo 13 en adelante. Santiago capítulo 5, versículo 13. Este es el devocional del día ya 1 de julio, iniciando un nuevo mes, el mes de julio. Que Dios les bendiga, gracias porque Dios ha sido bueno hasta este momento. Así que gracias a Dios por todas las bendiciones y por todo lo que Dios nos da. Así que bienvenidos todos, que Dios nos guarde y que Dios nos bendiga. Ayer ya no pudimos transmitir, tuvimos un detalle ahí con la radio, tuve que ir a la radio y bueno, ya quedó todo. Pero siempre me da gusto verles y siempre me da gusto que ustedes estén fieles aquí en las transmisiones. Qué bueno, gracias a Dios. Pues vamos a leer esto que dice Santiago 5, capítulo 5, versículo 13. Dice, ¿alguno de ustedes está pasando por dificultades? Fíjese, es una pregunta. ¿Alguno de ustedes está pasando por dificultades? Dice que ore. ¿Alguno está feliz? Que cante alabanzas. ¿Alguno está enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia para que vengan y oren por él y lo unjan con aceite en el nombre de Jesús. Ahora, interesante todo lo que vamos a aprender el día de hoy. Miren nomás. Entonces dice, ¿está alguno enfermo? Cante, ore. Está pasando por dificultades, dice esta versión. Que ore. Cuando pasamos luchas, problemas, pruebas, circunstancias, la mejor solución, hermano, la mejor decisión es la oración. La oración. Ahora, cuando estamos pasando todas esas crisis, lo que menos nos dan ganas es de orar, porque la crisis está ahí a todo lo que da, y entonces ese es el problema. Entonces, usted y yo tenemos que entender que cuando dice, alguno de ustedes está pasando por dificultades, que ore. La Biblia es real, que ore. Y si está feliz, porque hay tiempos de todo, hay tiempos de alegría y hay tiempos de que sufrimos, hay tiempos buenos y hay tiempos malos. Eclesiastés habla de los tiempos y dice que hay tiempo de sembrar y van a haber tiempos de cosechar también. Entonces, la palabra de Dios habla siempre de cosecha, habla de cosas ahí, y usted y yo tenemos que entender estos principios. Entonces, hermano,
Cuando vemos estas cosas de parte de Dios, sabemos que Dios está con nosotros y que Dios nos va a ayudar. Pero la palabra de claves aquí es orar. ¿Está alguno feliz? Cante alabanzas. Cante alabanzas, dice la palabra. Y luego dice, fíjese, está pasando por dificultades, porque luego lo cambia cuando dice, alguno está enfermo, ahí la situación cambia. Llame a los ancianos de la iglesia para que vengan y oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. La oración ofrecida con fe sanará al enfermo. Fíjese, la oración ofrecida con fe sanará al enfermo y el Señor hará que se recupere. Y si ha cometido pecados, serán perdonados. Es lo que dice la palabra. Ahora, hasta esta parte del 13, versículo 13, 14 y 15, está hablando de oración, está hablando de fe, está hablando de avanzar, no está hablando de desanimarnos o dejar de hacer lo que debemos de hacer. Ahora, fíjense lo que dice el versículo 16. Aquí quiero concentrarme en el tema de hoy. Una oración ofrecida con fe sanará al enfermo, dice. Y el Señor hará que se recupere y si ha cometido pecado será perdonado. Ahora, miren lo que sigue en el 16. Dice, confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. Hay una enfermedad que se llama en el alma. Hay una enfermedad que está en el alma, que está dentro de nosotros. ¿Qué es eso? Rencores, resentimientos, corajes. Esas cosas nos hacen percibir en las personas cosas negativas. Cuando nuestras emociones están buenas, cuando nuestras emociones están buenas, la percepción que tenemos de la vida, de las personas, de algo o de alguien van a ser buenas, van a ser correctas. Pero cuando las emociones están dañadas, están lastimadas por rencores, resentimientos, iras, contiendas, amarguras, lastimaduras, etcétera, 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 la percepción hacia esa persona va a ser diferente. Le pongo un ejemplo. Si usted tiene, si alguien ha sido afectado, que uno pues sin querer lo haya afectado y esa persona es afectada en sus emociones, cuando me vea a mí, porque yo sin querer la ofendí, ¿verdad? Yo no me di cuenta, pero sin querer la ofendí, ella se lastimó. ¿Dónde primero? En las emociones. Guardó rencores, resentimientos, amarguras, tristezas. Cuando esa persona me vea a mí, ella va a tener una percepción mala, equivocada de mí. ¿Por qué? Porque sus emociones están dañadas. Eso es lo que sucede con cada uno de nosotros. Cuando nosotros percibimos, esto tenemos que aprenderlo. Cuando alguien dice, híjole, ese no me cae tan bien o me cae mal, es que nosotros estamos dañados en las emociones. Y entonces dice el Señor, la manera de sanar esas emociones es confesando los pecados. Y no confesando los pecados personales o algo, no, los pecados que están afectando a esa persona. Entonces, y luego dice, confesad vuestros pecados unos a otros y oren los unos por los otros. Entonces yo voy, le digo a la persona, o la persona viene hacia mí y entonces lo hacemos. Mire, esta actitud que debemos de tomar de sanar las emociones no solamente implica a los pastores, esto implica en general. Lamentablemente la gente se confunde y la gente piensa que cuando hay algún daño pastoral o algún daño del pastor hacia la congregación o de la congregación hacia el pastor, se piensa y dice, no, es que el pastor tiene que ir, porque para eso es pastor. Es que el pastor es el que tiene la responsabilidad de ir a pedir perdón. Pero yo me pregunto, ¿y si yo no sé que te lastimé y tú estás lastimado conmigo? ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice, si ves que alguien tiene algo contra ti, dice,
O si tú has ofendido a alguien, ve y reconcíliate con tu hermano. O sea, esa es la palabra. Esa es la palabra. Entonces, el reconocer los errores, el reconocer la falla e ir hacia esa persona. ¿Sabe qué? Yo vengo porque me sentí lastimado por usted y quiero que me perdone y quiero orar por usted y usted ore por mí. Y mire, y así se sanan las relaciones. Así se sanan las relaciones, porque lo que está afectado son las emociones. Y si tenemos las emociones afectadas, las percepciones van a ser negativas. Si las emociones están sanadas, las percepciones van a ser positivas. Le voy a decir algo aquí, mire, dice, la oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. El primer problema que nosotros enfrentamos es con la palabra justa, con la palabra justa, porque la percepción que nosotros tenemos de la palabra justo es perfecto. La percepción que tenemos de una persona que es justa es que no comete errores. Y la pregunta es, ¿quién no comete errores? ¿Quién no se equivoca? Coménteme ahí y dígame en el comentario, yo no me equivoco. Los que están escuchando por la radio, ya, mande un mensaje al 2221 10 74 51 y dígame, yo no me equivoco, jamás me he equivocado, nunca me he equivocado. O sea, todos nos equivocamos, de una u otra manera, todos nos equivocamos. Y eso es lo bonito de esto, pues que no estamos rígidos a una norma, sino que tenemos esa libertad de equivocarnos, pero no permanecer equivocados, sino de corregir esa equivocación y corregir algunas situaciones. Eso es lo que la palabra de Dios nos está enseñando. Entonces dice, la persona justa, entonces no, la palabra justa no está hablando de que no cometemos errores, no. Está hablando de fe, porque está hablando, todo es de fe. Mire lo que dice, una oración ofrecida con fe. Así es como Santiago está hablando de fe. Una oración ofrecida con fe sanará al enfermo. Fe, es fe la que funciona. Y luego la manera correcta como Santiago nos expone el ejemplo de una fe de un hombre justo es lo siguiente. Y en el versículo 17 dice lo siguiente, y aquí es increíble lo que dice. Dice, Elías era tan humano como cualquiera de nosotros. ¿Cómo era Elías? Como nosotros. No somos perfectos. Elías era como nosotros. A ver, diga conmigo, Elías era como yo. Así. ¿Cómo era Elías entonces? Elías se equivocaba, cometía errores, las emociones de repente estaban al tope, de repente daba el bajón. Elías estaba así, Elías así era. Cuando mató a más de 700 profetas, la emoción de Elías estaba al tope. La percepción que él tenía de Dios era increíble, era un Dios poderoso. Cuando agarró el buey, cuando retó a los profetas y les dijo, sacrifiquen un buey, ustedes sacrifiquen un buey y yo voy a hacer otro. Y al Dios al quien conteste, ese es el verdadero. Y aquellos aceptaron el reto y aquellos se pusieron a hacer sus ritos y nunca, y hasta Elías tuvo el descaro, pues por decirlo de alguna manera, de burlarse de ellos. Y les decía, vamos, sigan ofreciendo ritos, sigan haciéndolo, porque quizás están dormidos, tienen que despertarlos. O sea, se dio el tremendo privilegio o lujo, no sé cómo llamarle, de burlarse de aquellos. Y luego cuando a él le toca invocar a Dios, este hombre mete agua y llena de agua el buey y hasta hace una zanja alrededor del sacrificio y todo lo llena de agua y luego clama a Dios y Dios le responde con fuego. Elías era así, la emoción de Elías estaba a reventar, al tope, pero de repente viene una palabra de una mujer que se llama Jezabel y le dice,
porque había matado a todos sus profetas, y le dice, mañana díganle a Elías que mañana yo lo mato, yo lo voy a volar la cabeza, así como él lo hizo con mis profetas. Y Elías huyó, tuvo miedo, se escapó. O sea, vea cómo la emoción de Elías en un rato cambió la emoción. En un momento estaba al tope y en otro rato estaba con el bajón. Al grado, dice la palabra de Dios, que quería morirse. Al grado que le dijo a Dios, porque Dios lo buscó y le dijo, ¿qué haces aquí? Y no, es que me abandonaron, me dejaron, solo yo he quedado y nadie más está conmigo, solito yo estoy y todo eso. Y Dios le hace ver que no está solo, pero la emoción como está hasta abajo, la emoción de Elías como está muy, muy mal, la percepción que tiene de Dios es diferente. Entonces, ¿qué percepción tenemos de Dios? La percepción que tenemos de Dios es la que debe de permanecer siempre, que aunque no tengamos lo suficiente, Dios está con nosotros. Y si tenemos lo suficiente, Dios está con nosotros. Que si tenemos que comer, gloria a Dios, porque Dios está con nosotros. Y si no tenemos nada que comer, gloria a Dios, porque también Dios está con nosotros. Dios no se mueve o no está de acuerdo a nuestras circunstancias. Él está. Pero lo que nosotros vemos es las percepciones que tenemos. Entonces tenemos de repente una percepción equivocada de Dios ya me abandonó, Dios ya me dejó, Dios ya no me escucha, yo no sé qué hago acá. Y cosas equivocadas, percepciones equivocadas. Yo soy el culpable, por mi culpa está pasando fulano de tal esto, el otro y aquello. O sea, percepciones equivocadas. Entonces, Elías, dice aquí Santiago, era tan humano como nosotros. Sin embargo, cuando oró con fervor, o sea, entonces, somos justos porque Dios dice que somos justos. No somos justos porque no pecamos, porque somos perfectos. Somos justos porque la palabra de Dios dice, ustedes ya son justificados, ya son santificados en la palabra. Por eso son justos. Entonces, era tan humano como nosotros, dice la Biblia. Sin embargo, cuando oró con fervor para que no cayera lluvia, no llovió durante 3 años y medio. O sea, pero oró, clamó. Versículo 18 dice, más tarde, cuando volvió a orar, el cielo envió lluvia y la tierra comenzó a dar cosechas. O sea, un hombre con fallas, con errores, con todo, porque Elías dice, es que he quedado solo, la percepción. Pero Dios le dice, no está solo, hay 7,000 que yo he guardado. O sea, no estaba solo. Lo que Elías decía era una percepción basada en sus emociones. Luego dice, me voy a morir, mejor me muero. Y usted lee la Biblia, que jamás murió, Elías nunca murió. Elías no murió, Elías fue transportado en un carro de fuego, se lo llevó Dios, así vivito se lo llevó. Entonces no murió, pero la percepción en un momento era de que se iba a morir. ¿Por qué? Porque las emociones estaban afectadas. Son emociones, hermanos, son emociones. Mire, cuando Jesús pone la parábola y le dice, a uno le da 3, a otro le da 2, a uno le da 5, a otro le da 3 y a otro le da 1, el de los 5 lo multiplicó, el de los 3 lo multiplicó, pero el del 1 no lo multiplicó, lo enterró. Cuando viene Jesús a hacer cuentas con él, cuando viene el amo a hacer cuentas, le dice, ¿qué hiciste con el talento que te di? El de 5 le entrega otros 5, el de 3 le entrega otros 3, pero cuando llega el del 1 le dice, fíjese lo que le dice el 1, el que le dieron un solo talento, es que tuve miedo, dice, y lo enterré. ¿Pero por qué me tuviste miedo? Bueno, es que tú eres un hombre duro, que siembras que recoges donde no sembraste, que agarras cosas que no has hecho, y entonces tuve miedo y mejor lo enterré. Pero yo me pregunto, el mismo hombre enérgico, duro, tremendo,
es el mismo hombre de los 13, no es diferente hombre, es el mismo. Así que los otros dos, el de 5 y el de 3, también vieron esa percepción, también supieron, sabían que el hombre era duro, enérgico, que cosechaba donde no sembraba y juntaba donde no esparcía y así. Ellos sabían, los 3 sabían lo mismo, con la diferencia que los dos anteriores, el de 5 y el de 3, la percepción fue diferente. Ellos dijeron, si este hombre es exigente, mejor trabajamos. El otro no. El otro, cuando lo vio, las emociones fueron afectadas y decidió mejor enterrarlo. ¿Cuál fue el resultado? El resultado fue que el patrón lo regaña, el patrón lo regañó y le dijo, siervo malo, negligente, y le dice lo que él sabía. Sabías que yo era un hombre así, duro y esto y lo otro, pero si lo sabías, ¿por qué por lo menos no llevaste el dinero al banco? Para que cuando yo venga, por lo menos tú sin hacer nada, yo recojo mis intereses. Por lo menos eso hubieras hecho. Pero ese hombre ni siquiera hizo eso. Ahora, ¿por qué? Porque las emociones estaban afectadas y cuando afectamos las emociones, las percepciones cambian. La percepción es diferente. No es lo mismo una percepción con el ánimo, con las emociones fuertes, que una percepción con las emociones bajas. Eso es. Como las emociones, cuando los psicólogos le llaman autoestima, ¿no? O le llaman baja estima o alta estima y cosas así. Pero la realidad es que todo eso es con las emociones. Cuando una hermana, una mujer, pues, se para, igual que los hombres, pero cuando una dama se para al espejo y empieza a decir, estoy gorda, estoy fea, ¿qué es lo que está afectado? Las emociones. Las emociones. Y cuando sus emociones se afectan, la percepción de usted mismo cambia. La percepción de nosotros mismos cambia. ¿Por qué? Porque las emociones. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos enseña en Santiago? Sanen, confiésense, oren unos por otros. Esa es la clave. Y entonces vamos a ser diferentes. Vamos a tener percepciones diferentes. Pero tiene que ser de esa manera. Entonces, hermano, gracias a Dios por todo, pero tenemos que entender qué tipo de percepción tenemos. Termino con esto. Mire, el apóstol Juan, primero es Elías, la percepción que tenía de él era tremenda. Mejor me muero, mejor esto, mejor lo otro. Total que Dios lo tiene que levantar y aparece el ángel y todavía le dice, tienes que ungir como reyes a Jehú y al otro y tienes que poner como profeta a Eliseo. Tenía todavía trabajo, pero la percepción era negativa. ¿Por qué? Porque sus emociones, las emociones del profeta Elías, estaban dañadas. Ahora, le voy a hablar de otro profeta, Juan el Bautista. Juan el Bautista es un hombre que se asemeja a Elías. De hecho, la Biblia dice, este es el Elías, este es el Elías, el tremendo. Y Juan el Bautista, dice la Biblia, que está pasando una crisis porque lo agarran por haberle dicho al Herodes adúltero, porque había agarrado la mujer de su hermano. Entonces, Juan lo exhortó. Esa exhortación que Juan le hizo a Herodes le costó la vida. Le costó la vida y dice la Biblia que en una fiesta la mujer Herodías, Salomé, bailó de una manera tremenda que cautivó al Herodes y le dijo, pídeme lo que quieras, y por órdenes de la mujer, la hija le pidió la cabeza de Juan el Bautista. Y como Herodes era el rey, pues tráiganle la cabeza de Juan el Bautista. Agarraron a Juan y ahora Juan estaba en la cárcel. Ahora Juan es el mismo que lo bautizó a Jesús, es el mismo que dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es el que viene, cuyo calzado yo no soy digno ni de desatarle la correa del zapato. Este es el que dijo, cuando lo bautizó se abrieron los cielos y oyó una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual me complazco. Todo eso lo vivió
lo vivió Juan el Bautista. Pero cuando estaba en la cárcel, y allí en la cárcel oía, porque Cristo seguía predicando y seguía sanando y seguía haciendo cosas. Y allí en la cárcel, dice la Biblia en San Juan, que allí Juan escuchaba lo que Jesús hacía. Sin embargo, a pesar de lo que Jesús hacía, porque Juan estaba en la cárcel, las emociones habían sido afectadas y ahora le envía a 2 de sus discípulos a decirle a Jesús. Y mire lo que le manda a decir. Le dice, dile a Jesús, dile a él, si es él el que ha de venir o tenemos que esperar a otro Jesús. Pregúntale si él es o tengo que esperar a otro. Mire, las emociones de Juan el Bautista estando en la cárcel cambiaron rotundamente. Cambiaron al grado de que dudó de Jesucristo. Mire hasta dónde llevan las emociones negativas, las malas emociones. Entonces, esas emociones fueron afectadas al grado de dudar de Jesucristo. Por eso cuando los discípulos van y le preguntan a Jesús, mire, Juan manda a decir si eres tú o hay que esperar a otro, Jesús no le dice, sí, yo soy, dile que yo soy. No, díganle a Juan que los ciegos ven, los cojos andan, los muertos son resucitados y es predicado el evangelio a toda persona. O sea, eso le mandó a decir. La percepción de Juan el Bautista fue diferente cuando estaba con la emoción arriba en el río Jordán y bautizando a Jesús, que ahora que estaba en la cárcel. ¿Qué estoy enseñando hoy en esta mañana? Hermano, amigo de la radio, que tus emociones no te afecten, que las emociones no afecten, porque cuando afectamos nuestras emociones vamos a empezar a ver diferente, vamos a tener otro punto de vista, percepciones diferentes. Hay un dicho por ahí que dice que nadie sabe, o como dice, el único que sabe el fondo de la olla es el cucharón, Y son percepciones. Recién compartía yo y decía que, porque me sucedió esto, estaba compartiendo la palabra de Dios y al final del culto el pastor me llama y me dice, hable con el hermano fulano porque lo siento molesto, lo siento medio raro y no me quiere decir qué es lo que le pasó. Y entonces yo, como es mi amigo el pastor, fui y oré hablé con esta persona y le digo, ¿qué le pasa, hermano? Me dicen que está un poco así tibiezón y molesto por algo, dígame, si le puedo ayudar en algo y servirle, pues aquí estamos. Y me dijo, gracias, pastor. Sí, dice, lo que pasa es que me encontré a la hermana, dice, que lleva las finanzas, y le pregunté que qué hacían, fíjese lo que me dijo. Le pregunté, pues, ¿y el diezmo qué? ¿Cómo lo manejan aquí en esta iglesia? Y ella me dijo, bueno, nosotros, el pastor se dedica a la albañilería, es constructor, y a veces no tiene, entonces hemos decidido apoyarlo con los diezmos. Así que le damos los diezmos al pastor. Porque eso es lo que ha nacido en mi corazón. Y eso lo molestó al hermano, porque el hermano vio a la gente, era un culto, y vio a varias personas, como 40, 50. Entonces él dedujo que había muchos diezmos. Eso fue la percepción de él. Lo bueno es que la hermana andaba por ahí y yo le dije, no acusándola ni acusando al hermano, sino le digo, oye hermana, y si le apoyan al pastor acá, basándome en lo que me decía el hermano. Le dice sí, ¿y cómo le apoyan? Y le dice, pues con los diezmos, pastor. Y le digo, ¿y si juntan diezmos? ¿Y hay? No, pastor, dice, no. Dice, usted ve mucha gente, pero no todos ofrendan, no todos diezman. Y a veces, en esta semana, dice, lo apoyamos con 700 pesos. A veces le damos 600, a veces cuando nos va bien 1000. Pero él sigue trabajando y lo apoyamos. Tiene 3 hijos y su esposa. Dice, y eso es, no todos diezman. Entonces, ay, gracias, le digo. Cuando ya hablo con el hermano, le digo, ¿y vio? Ay, sí, pastor, es que yo no sabía, perdón por esto, perdón, dice, yo no sabía que así era. No, es que las percepciones se equivocan.
hay percepciones equivocadas. A veces pensamos que las cosas son así y no son de esa manera. ¿Pero por qué? Porque las emociones han sido afectadas primero. Por ejemplo, yo he recibido mucha crítica con los retiros, con los penieles, se lo digo porque aquí me están escuchando los de la radio. No es negocio, estamos haciendo retiros para ayudar a las personas y cobramos una cuota de recuperación, pedimos una cuota de recuperación para la misma comida y para los gastos de agua, de luz y eso. Pero de repente la gente ve y ve que llegaron 40, llegaron 50, y de a cómo es la cuestión aquí. No, pues de a 300, 400 pesos. Híjole, entonces sacan cuentas. Híjole, son 40, son 50, de a 40, 20,000. ¿Qué hará el pastor con tanto dinero? No creo que se gaste 20,000 en la comida, no creo que se gaste 20,000 en el agua, no, ese es negocio. Pero cuando, como dice el dicho, nadie sabe el fondo de la olla, sino el cucharón. Pero cuando ya están ahí, se dan cuenta que hay hermanos que no llevan dinero, hay hermanos que no tienen, y nosotros no podemos dejarlos ir, es bendición para ellos. Y usted no sabe cuántos hermanos con lo que ellos cooperan, ayudan a veces hasta 2 o a 3 que por X razón no llevan dinero, no tienen dinero, pero ellos quieren cambiar sus vidas. Entonces no es como se ve. Las percepciones son diferentes. Y si la gente se mete en adentro del asunto, se va a dar cuenta cómo funcionan las cosas. Pero de afuera no se ve nada. De afuera tú tienes otra percepción. De adentro vas a tener otra percepción. Entonces, ¿cuál es el consejo hoy? Involúquese, anime allá a su pastor, no lo critique, a donde vaya, pida, si usted ve algo ahí, pida un consejo, pregunte qué pasa, y le van a decir la verdad, porque no tenemos por qué engañar ni mentir, pero no se haga conjeturas usted, ni hagamos percepciones personales, percepciones equivocadas. Entonces, recuerde, sanemos nuestras emociones para continuar adelante. Padre, en el nombre de Jesús, gracias Señor por esta palabra, gracias por estar con nosotros. Te pedimos Dios que nos bendigas, que nos ayudes y gracias por esto que nos enseñas el día de hoy. A ti la honra y la gloria, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Tengo mucho que contar sobre percepciones, pero aquí lo dejamos. Que Dios me le bendiga, mi querido hermano, a los de la radio. Gracias por escucharme. Nos vemos mañana, si Dios así lo permite. Bendiciones. Y a los del Facebook, Dios les bendiga. Gracias por haber estado con nosotros. Igual, nos vemos mañana a las 7 de la mañana. Bendiciones. Gracias a todos.